Estará vigente hasta el 31 de diciembre del año que viene y es prorrogable por un año más. Es decir, es una ley, la ley aprobada en su momento, que tiene una vigencia a término, ¿no? Que es prorrogable. Pero me parece que es el dato político del día, sin dudas. No sé cuál es, porque no te estaba escuchando. Sí, usted nunca me escucha cuando yo le hablo. Bueno, después me contás porque está Pedro Lacour en línea. Yo siempre llego para los remates, ¿viste? Entonces es el dato político del día y cuál era, digamos, ¿no? Lo que acaba de pasar en el Senado bien. con la ley de emergencia en discapacidad. Bueno, está Pedro Lacour, colega nuestro, amigo de la casa. Está en Posadas, nos dijo. Así que con él vamos a meternos un poquito en esta última etapa de la campaña en la provincia de Buenos Aires, que es uno de los temas del año, si querés, también, ¿no? Pedro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Gracias por este tiempito. Hola Alicia, hola Miguel, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, estoy en Rosada en realidad. ¿Cómo es eso? En Casa Rosada. Ah. En Casa Rosada estoy. Estoy en Buenos Aires, Yo te entendí Posadas, nada que ver, perdón. Bueno, estás ahí acreditado para nosotros entonces, nada más y nada menos. Tengo data fresca, entonces no escucho a nadie últimamente, evidentemente. Pedro, bueno... Acá hay un par de gente que dicen lo mismo. Pedro, contanos un poco. Leíamos parte de tu crónica de lo que fue el cierre de campaña de ayer, del presidente Javier Milei. ¿Qué está pasando? Sí, bueno, venimos de 2 semanas intensas, ¿no? Sí. Ayer se cumplieron 2 semanas de la filtración de los audios españolos y eso es lo que demostró, creo, en primer lugar, más allá obviamente del posible delito en sí, ¿no? Que menciona Españolo en sus audios respecto a las coimas, ¿no? Con el Andís, etcétera, es el nivel de improvisación que tuvo el gobierno, ¿no? En estas últimas 2 semanas respecto a qué decir, ¿no? ¿Cuál es la narrativa coherente, unificada respecto de la situación? Y eso yo creo que es un gran problema que todavía está abierto. Claro. Y que de alguna manera buscan el domingo con la elección demostrar que no les afectó tanto, ¿no? Está bien. Yo lo que quería preguntarte era en relación a eso que acabas de decir, ¿no? Porque hace 20 días uno veía una confianza en el oficialismo en relación a las elecciones de provincia de Buenos Aires que hoy está en vías de extinción, porque bueno, ganaban caminando hace 20 días y hoy yo no creo que les pase por la cabeza una idea como esa. Aunque Milei diga que van a pintar. Al contrario. Sí, es interesante porque hay como un desfasaje entre lo que dijo Milei ayer, que habló de empate técnico igual, o sea, es lo más optimista que puede decir respecto de lo que te dicen en off acá en Casa Rosada, ¿no? Hay hace ya una semana que el discurso es dar por perdida la elección de este domingo, ¿no? Entonces ahí sería el margen. Y hoy nos decían, bueno, si el margen es menor a 5, está bien, dice. Claro. Si es mayor a 5 nos preocupamos, y después otra cosa, dice, cualquier resultado es ventajoso. Esto es textual. Cualquier resultado es ventajoso porque si ganamos nos da impulso para octubre y si perdemos podemos agitar la campaña del miedo. Pedro, decías, estás en Casa Rosada. ¿Cómo es la cotidianidad en Casa Rosada con esto que se está difundiendo además, que se genera como todo tipo de desconfianzas? ¿Quién filtró? ¿Dónde se filtró? ¿Dónde están los micrófonos? ¿Cómo es esa? ¿Dónde están los micrófonos? Si nos están escuchando en este momento. Claro. No, hay eso también, ¿no? Yo creo que parte de la improvisación y la falta de reacción que tuvo el gobierno estas últimas 2 semanas tuvo que ver con la interna, ¿no? Que claramente está demarcada entre lo que es Santiago Caputo, por un lado, el asesor presidencial, y por otro lado, el ala de los Menem, ¿no? Y acá en Casa Rosada eso se nota hasta físicamente, ¿no? Tenés el de West Wing y de East Wing, ¿no? El ala este y el ala oeste. En el ala oeste está Lule Menem, el despacho de él, y en el ala este está el despacho de Santiago Caputo, ¿no? Y un poco esto, ¿no? Es muy difícil, más allá yo creo que nunca lo vamos a saber de manera real, digamos, quién fue realmente el que estuvo detrás de la filtración, pero lo concreto es que del lado de Lule Menem abiertamente sospechan
no lo dicen, ni siquiera nos lo dicen en off, pero esto, hablando con gente cercana a él, sospecha abiertamente de que detrás de todo esto estuvo el propio Caputo. Y ante esa lo concreto es la desconfianza, digamos, ¿no? Más allá de si pasó o no pasó. Entonces habla de que es un gobierno que está realmente partido y va a ser difícil ahí remontar, por lo menos de acá a las elecciones, remontar esa desconfianza, y teniendo en cuenta otra cosa, que es que después de las elecciones muy probablemente haya un cambio de gabinete, ¿no? Entonces yo creo que ahí se van a ver los pingos de verdad y veremos cuál de las dos facciones termina predominando, ¿no? Sí, si es que se define solo en estas dos facciones, si no hay por ahí factores de poder que deciden, bueno, en realidad el que tiene que ir ahí es este y el que tiene que ir allá es este otro. Yo quería por ahí plantearte algo, Pedro, que tiene que ver con una idea que hace rato que me viene rondando. Esto sería como una versión muy deteriorada, muy de poca monta, muy de cabotaje del modelo de gobierno de Carlos Saúl Menem. Sería, digamos, ideas muy parecidas, funcionarios muy parecidos o los mismos, pero capacidad política muy por debajo del riojano. Sí, porque, a ver, hay diferencias sustanciales ahí, ¿no? Con respecto a cómo fue en términos de podemos decir, formato político, ¿no? De lo que fue el menemismo y lo que es esto. Yo creo que en el menemismo existía de base una organicidad. O sea, el hecho de que en ese momento exista el PJ, digamos, como gran columna vertebral de ese gobierno, te da una organicidad. La Libertad Avanza lo que le sucede es que lo que sí tenés es un verticalismo muy fuerte, vinculado obviamente a la figura de Karina Milei, pero después hay una falta total de un sentido orgánico. Y eso es un poco también, creo yo, causa de un poco la crisis que se está viviendo, ¿no? Que exista un españolo, por ejemplo, más allá, como les decía, más allá de cómo fue que se filtró, si se grabó el mismo, que también es una posibilidad, o lo grabaron, que haya alguien que está tan cercano, digamos, al presidente, como era su abogado, que esté tan disconforme, digamos, con la dinámica en que se están dando las cosas, habla de que faltó un expertise político para tratar de controlar daños, ¿no? Al menos. Y se nota eso, podemos decirlo también, y nos dirás cómo leyeron los resultados en Corrientes, por ejemplo, ¿no? O lo que pasó ahora en el Senado. Sí, eso también. Son dos cosas ahí que también preocupan mucho, porque la relación con los gobernadores se deterioró de manera muy marcada, ¿no? Entiendo también que tiene que ver con la cuestión electoral, ¿no? Veremos cómo recomponen ese vínculo a partir de diciembre o después de las elecciones, pero vos mencionabas recién, Alicia, lo de Corrientes. Ahí tuviste también una diferencia de criterio entre lo que era lo que pretendía y lo que logró, digamos, Lule Menem, que fue ir solo, que la Libertad Avanza vaya sola, con un candidato puro, por decirlo de una manera, y lo que pretendía Santiago Caputo, que era, bueno, prioricemos la gobernabilidad, prioricemos la relación con los gobernadores. Bien. Bueno, finalmente primó lo otro, ¿no? Sí. Quería aportarte, nosotros terminamos de hablar hace unos minutos con el candidato que encabeza la lista de la renovación en la provincia, Herrera Wad, actual presidente del Parlamento Misionero, que palabra más, palabra menos, no voy a ser textual, pero más o menos nos dijo que se terminó el plazo para devolver gobernabilidad con gobernabilidad y que a partir de ahora la cosa cambia por completo. Da la impresión, más allá de esto, digamos, que es un poco la actitud que muchos gobernadores están teniendo. Pienso en lo que acabas de decir de Gustavo Valdés, es decir, casi le quisieron copar la provincia. Yo no creo que esté contento con tener una cabeza de playa, aunque insignificante, dentro de Corrientes. Claro. Eso es interesante, ¿no? Porque es cierto que la mayoría de los gobernadores se pusieron en pie de guerra, ¿no? Incluso pienso gobernadores que eran muy cercanos, en su momento gobernadores como Jaldo, ¿no? De Tucumán, que en su momento también ya volvió, digamos, a su dinámica más opositora. Pero te digo otro que para mí es uno de los que fue mucho más oficialista y que siempre en gran medida pasó por debajo del radar, que es la figura de Gustavo Sáenz, ¿no? El salteño, que siempre fue muy cercano y que ahora también tiene discursos bastante
opositores. Va a llevar que a la Corte la situación de las auditorías por discapacidad, claro. También dicen. Sí, por eso ahí eso es interesante porque, bueno, estamos hablando en particular con la renovación de una novedad, ¿no? Que explícitamente se diga que se terminó la lógica de gobernabilidad con gobernabilidad se paga, es una novedad, ¿no? Porque da cuenta también del nivel de crisis por el que está pasando, creo yo, la Libertad Avanza y Milei. O sea, da cuenta más de eso que de la propia renovación, me parece. Y ahí hubo un antes y un después con la elección misionera, ¿Sí? Y eso para con todos los gobernadores, sobre todo al ver que había una luz de alarma en la posibilidad de que la Libertad Avanza les marque la cancha territorialmente. Entonces, yo creo que ahí no se cumplieron varios de los acuerdos que tenían ya pactado, sobre todo Santiago Caputo, que fue me parece a mí, Santiago Caputo y gente cercana a él, que fue la interlocutora de estos últimos meses con los gobernadores. Bueno, ya no era Franco, sino que eran ellos. Pedro, mientras hablamos de esto, estamos hablando de Caputo, Karina Milei, bueno, toda esta ala más política, pero están pasando cosas muy grosas también en lo económico, digamos, en el mundo del otro Caputo. ¿Cómo eso se discute? Claro, ¿cómo se discute? ¿Cómo eso aparece en Casa Rosada? ¿Cómo lo estás viendo vos también? Sí, no, y aparece como una preocupación de fondo, ¿no? Por eso también la elección del domingo, aunque ellos también le bajan el precio, o sea, no tratan de bajarle el precio a la elección del domingo porque tampoco quieren un cimbronazo económico, ¿no? A partir de esta volatilidad que está teniendo el tipo de cambio, sobre todo el lunes. Entonces es un poco estirar la arruga, como se dice, lo máximo posible, por lo menos para llegar hasta el 26 de octubre, que es la fecha, ¿no? Sí. Pero la sensación de volatilidad y también de falta de rumbo se palpa porque hay muchas contradicciones, ¿no? Respecto de lo que se decía por lo menos hasta hace un mes y de lo que está pasando ahora, como por ejemplo esto de poder intervenir dentro de lo que es el espectro de las bandas, las famosas bandas. Sí, flota, bueno, no eso flota. Es algo que flota o no flota, claro. Y eso es algo que vincula mucho a este gobierno con el gobierno de Macri, que también en un momento empezó también a intervenir en el mercado cambiario de esa manera para controlar el tipo de cambio lo más ficticiamente posible. Y esto en el marco, a su vez, de que, no lo dijimos, pero Milei no está en el país. No, claro. Milei se fue anoche a Estados Unidos y vuelve recién el lunes. El sábado. Y eso también da cuenta, bueno, en qué anda el presidente, ¿no? De repente, por algo tampoco Karina viajó, que ese es un dato novedoso. Karina siempre viaja con él. Bueno, esta vez viajó solo, Javier. Así que eso también es como que tuvo que ir a cerrar un par de compromisos privados y después volvía, ¿no? Claro. Pero ni ahí que hay posibilidades de que haya una foto con Trump, que es lo que siempre sobrevuela cada vez que... No. Tengo entendido que no va a haber ninguna reunión institucional de Milei. Por lo menos no está en la agenda. Una más, al menos de mi parte. Creo que estos últimos años, especialmente los últimos dos, algunos señores mayores como yo nos hemos empezado a preocupar porque no tenemos la habilidad que tienen los más jóvenes como vos de leer memes. Creo que este es un territorio de disputa maravilloso, porque es tanta la cantidad y tan ingeniosos que hay también... La capacidad de síntesis, ¿no? Claro, ahí también hay una batalla, me parece que esta vez se está dando vueltas. Sí, vos decís respecto a... Por ejemplo, los drones que fotografiaron el acto en Moreno. Sí. Eso yo para 2000 memes yo alcancé a mirar así muy rápidamente. Por la poca cantidad de gente que fue en este caso. Sí, no, hay que, bueno, y ahí, creo por eso el meme tiene esa capacidad de síntesis, sobre todo para jugar con la cuestión informativa y también para jugar con el humor, ¿no? Y eso es algo que este gobierno lo supo hacer bien hasta cierto punto, pero que bueno, también el presidente es alguien muy memeable, como podemos decir, ¿no? O sea, venimos con presidentes. Yo creo que eso es, desde por lo menos Macri para acá, crecientemente tuvimos presidentes cada vez más pasibles de ser memes, con situaciones insólitas, ¿no? Incluso Alberto Fernández. Desde el domador de reposeras para acá, digamos, ¿no? Y la versión de la Guantanamera.
Pedro, pensaba también en otro personaje que da para muchas cosas y muchos memes, que es Patricia Bullrich, porque mientras el gobierno no reaccionaba o reaccionaba como podía, a Patricia se le ocurrió esta conspiración ruso-venezolano, AFA y demás, ¿no? ¿Qué, qué lees en eso? Y ahí, bueno, un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Un poco una desesperación a partir de no saber de dónde agarrarse. Y eso fue el gobierno, ¿no? Esto fue el viernes pasado, que fue el día de lo que más preocupó, digamos, fueron las filtraciones de los audios de Karina. Que fue como una cosa de decir, bueno, de repente tenemos un lío. O sea, lo español, o mal o bien, podíamos tratar de justificarlo, una cosa externa. Pero estamos hablando ahora de que están grabando a Karina. Y el viernes pasado acá en Rosada hubo una reunión de urgencia a la noche, entre varios, una mesa chica ampliada, ¿no? Donde tuvieron Adorni, el propio Santiago Caputo, Sebastián Amerio, que es el segundo de Cunio Libarón al Ministerio de Justicia, Manuel Vidal, que es una figura importante también cercana a Caputo, y Santiago Viola, que es el apoderado de la Libertad Avanza, que es básicamente el abogado de Karina, donde llegaron a la conclusión de que iban a ir por un lado con la denuncia esa vinculada a esta suerte de bozal mediático, ¿no? Que sacó un juez ignoto y muy polémico de la Ciudad de Buenos Aires, y por otro lado con esta superdenuncia en Comodoro Pi por supuesto espionaje ilegal, donde realmente Patricia Bullrich me parece que manoteó un montón de su repertorio, ¿no? Claro. Histórico, discursivo incluso, ¿no? Respecto a esto, ¿no? De las supuestas bandas y figuras de espionaje extranjeras que son muy tiradas a los pelos, ¿no? Digo, más allá igual de ciertas sospechas que uno puede tener respecto de qué figuras estuvieron detrás o qué intereses están detrás, es muy tirado a los pelos la figura y la teoría del espionaje ruso, ¿no? Pero es un síntoma más de lo que decíamos, ¿no? De cierto despiste al momento de querer plantear una salida, ¿no? No hay una coherencia en el gobierno respecto de cómo actuar a partir de estos hechos. Sí, bueno, para última, me preocupa mucho lo que pueda llegar a ocurrir después de octubre, digamos, más allá de los resultados incluso, el nivel de deterioro y el vértigo con el que el deterioro se produce es alarmante, ¿no? Porque en última instancia todos vivimos en este país y todos los cimbronazos nos pegan a todos, o sea, que no se salva casi nadie. Sí, es complejo porque eso es como el día de la marmota, ¿no? Claro. Sí. Termina pasando, ya nos acostumbramos hace tiempo, porque antes, no sé si, yo no recuerdo antes del 2015, por lo menos digo, más allá del signo político, pero no recuerdo que las elecciones sean tan determinantes para cuestiones vinculadas a la volatilidad financiera, digo, ¿no? O económica. Me acuerdo, sí, lo que fue la PASO del 2019, ¿no? Que fue el momento donde el dólar, cuando pierde Macri y gana Alberto en la PASO, y creo que desde ese momento se marcó un antecedente y se marcó como una norma, ¿no? Una recurrencia, mejor dicho. Y estamos todos expectantes a cuál es el mejor resultado para que la cosa de repente no se vaya a la mierda, dicho mal y pronto. Y de repente también es eso, decir, bueno, un gobierno como tan debilitado, tan débil ya constitutivamente, ¿no? Porque estamos hablando de un gobierno institucionalmente débil desde el vamos, y bueno, no tiene muchas herramientas si realmente ese resultado electoral es malo para poder contenerlo, ¿no? Claro. Y ahí la única carta que tienen para mostrar después en términos políticos, después de la elección, es el cambio de gabinete. Y eso va a existir, eso va a suceder, y principalmente porque tenés dos carteras que van a quedarse acéfalas, que son el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa. La fórmula presidencial. Exacto. Entonces hoy por hoy tenés un montón de disputas internas para ver quién se queda también con esas sillas, ¿no? Pero creo que eso puede ser también un síntoma de esto que decíamos, ¿no? De la falta de una mirada superadora respecto de la crisis que tiene hoy la Libertad Avanza. Pedro, ahora sí la última también. ¿Qué crees que va a pasar el domingo? ¿Tenés algún pálpito, alguna cosa que se pueda
Yo la de la ciudad más o menos le pegué al resultado. Ajá, sí, a ver. No, la tendencia. La tendencia. No dije que iba a ganar Adorni, pero dije que quizá la Libertadores iba a estar mejor de lo que decían las encuestas. Es que viste que no queríamos decir cosas que no queríamos que pasara. Sí. No, yo ahora para el lunes para el domingo veo una elección, no veo al peronismo ganando tan holgadamente, pero sí lo veo ganando. O sea, esto también una mera intuición, digamos, ¿no? Pero lo veo ganando por poco. Y acá se determina todo en los resultados de la tercera y la primera sección electoral, ¿no? Que es básicamente el 75% del electorado, y la diferencia que pueda sacar en todo caso Magario en la tercera respecto de Bondarenko, que es el candidato de la Libertad Avanza, ¿no? Yo creo que ahí va a estar, y la performance de Cato Podi, que también hay mucha expectativa respecto de eso en la primera. Porque ahí la pelea es con Valenzuela. Exactamente, eso también. Y la otra pregunta es así, ¿hasta qué hora están en Casa Rosada? ¿Hasta qué hora laburan? ¿Vos vivís ahí? ¿Cómo es? No, yo me manejo mis tiempos, pero no sé, por ejemplo, el viernes pasado, que fue el momento cuando me enteré que existía esta reunión de urgencia, me vine y estuve acá hasta las 10 de la noche, pero viniendo a las 7 de la tarde. Bien. Entonces es como bastante relativo respecto de qué está pasando, ¿no? Si uno igual es muy difícil porque hay que estar acá para saber qué está pasando. Totalmente. Porque a veces surgen cosas que solamente nosotros nos enteramos, y si estás en otro lado, por más que te escriban tus compañeros, es muy difícil llegar. Qué impresionante, toda una vorágine eso, ¿no? Querer estar ahí para... Pedro, mil gracias por este tiempo, y la semana que viene vemos si le pegaste al pálpito. Veremos cómo sale. Dale. Veremos cómo sale. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Abrazo, Alicia, abrazo, Miguel. Que anden bien. Hasta luego. Pedro Lacour, yo había entendido que estaba acá, nada que ver, ¿no? Porque, en Casa Rosada, un privilegio, ¿no? Desde Casa Rosada, que nos cuenten en estas semanas que son tan entretenidas también, ¿no? Sí, creo que usted dijo con la palabra exacta, entretenidas. Sí, tal cual. Así que todo lo que pasó en estos días, incluyendo esto último, que no es un dato menor, lo que acaba de pasar y lo que seguramente va a seguir pasando en el Senado, porque no solamente el oficialismo el oficialismo de Milei, digamos, acaba de perder holgadamente en el Senado, y la emergencia en discapacidad es ley. Así que eso es... ahora se publica en el boletín oficial, que eso pasará en 2 días, supongo yo. Está la amenaza de la judicialización. Está la amenaza de la judicialización. Sí. Pero bueno, también el Poder Judicial, todos aprendimos, ya nos fuimos desayunando de esto. Si hay algún sector que conoce muy bien y que dirían es tiempista, es el Poder Judicial. Así que ahí habría que ver también cuánto de la judicialización le puede servir al presidente, sobre todo qué es lo que temen con la judicialización, que es el tiempo que vaya a dilatar. Claro. Si no se quieren ensuciar las manos, lo ponen en un cajoncito, le ponen arriba otro libro viejo y chau. Y esperen que resuelva el Poder Judicial, ¿no? Pero además, lo otro que se está tratando ahora son las modificaciones a los decretos, a las formas que es el régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia. Así está en el orden del día, y es lo que está tratándose en estos momentos en el Senado de la Nación. Nos quedan 5 minutitos. Creo que podemos irnos con algo de musiquita. Sí, tal cual. Bueno, vamos a recordar entonces, día viernes, mañana, hora 20, en el Centro del Conocimiento, en el Teatro Lírico, este espectáculo homenaje al mundo de los gitanos, con obras de Lorca, de los grandes poetas de la década del 30 en España, Machado, y música en este caso más clásica o más vinculada al universo del siglo XIX, finales del siglo XIX, como puede ser Brahms y Schumann, también referidos al mundo gitano, y habrá entonces poesía, ópera, fragmentos de ópera, también Bizet, así va a estar realmente muy, muy interesante. Aquí temprano para poder entrar. Y hoy está el Festival Rulo. Y está el festival desde ayer. Hasta el fin de semana. Hasta el día domingo, el Festival Rulo Fernández, ahí en el Teatro Nirvana, en el límite, en la frontera de Santa Rita. Busquen, pongan que hay varias opciones, así que a aprovecharlo también. Y nos vamos.
En la operación técnica hoy, Marcos Méndez. Gracias, Marcos. En la musicalización, Nancy Alboaires. Charlando con ustedes, Miguel Riquelme y Alicia Rivas. Nos encontramos mañana a las 15.